Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Bien, y el día de hoy, jueves 18 de noviembre del presente año 2021, estamos listos ya para dar inicio al desarrollo de una sesión de clases más. Y el día de hoy, esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del segundo año de secundaria, sección B. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo acontecido en nuestro Perú desde 1948 a 1956. Según el doctor Jorge Basadre Grothman, a este tiempo transcurrido en la historia del Perú, se le conoce con el nombre del ochenio. Ochenio, debido a los 8 años de gobierno, nada más y nada menos, del general Manuel Apolinario Odría. Pero antes que ingrese al poder el general Manuel Apolinario Odría, es importante resaltar que este personaje no ingresó al gobierno por la puerta, sino por la ventana. ¿Qué quiero decir, Ariana Rondal Farro? Quiero decir que este personaje le da golpe de estado nada más y nada menos al presidente José Luis Bustamante y Rivero. Acuérdate que este personaje gobernó desde 1945 al 48. Y a él se le atribuye el conocimiento de las 200 millas marinas. Antes de 1947, el Perú pensaba que solamente tenía 12 millas a partir de la línea del litoral. Y solamente se limitaba a pescar hasta las 12 millas. Y observaba que grandes embarcaciones de distintos países del mundo venían con sus embarcaciones y se llevaban los recursos del mar. Miren ustedes, la ignorancia costó mucho. Hasta que un 1 de agosto de 1947 se dio a conocer, gracias al estudio que hizo el presidente Bustamante, que el Perú tenía como soberanía no 12, sino 200 millas. Y se estableció que de la línea litoral mar adentro contamos con 4 tipos de tierras: la plataforma continental o zócalo continental, el talud continental, llanura oceánica y fosas marinas. Estamos hablando de 200 millas mar adentro. Y todos los recursos existentes en este lugar, como cefalópodos, pisciforme, crustáceos, moluscos, etcétera, pertenecen a nuestro país. Y ninguna embarcación extranjera puede extraer los recursos de nuestro mar, salvo tenga pues autorización o previo pago de impuestos al Estado peruano. Antes del presidente José Luis Bustamante y Riveros, gobernó el Perú desde 1939 al 45 Manuel Prado y Ugarteche. Todos sabemos que durante el gobierno de este personaje acontece en el mundo la Segunda Guerra Mundial, donde el protagonista principal sería nada más y nada menos Alemania, dirigido por Adolfo Hitler. Antes de 1939, acuérdense ustedes que gobernaba en el Perú el presidente Óscar Raimundo Benavides. Y Benavides ingresa al poder luego que fuera asesinado el presidente comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro. Acuérdate que a Luis Miguel Sánchez Cerro lo asesina un militante del partido aprista, Abelardo Mendoza Leiva. La Junta de Gobierno Militar nombra como presidente sucesor al general Óscar Raimundo Benavides, con la tarea de convocar elecciones y nombrar a otro presidente. Y todos sabemos que en las elecciones de 1936 se presentaría nada más y nada menos
un candidato que no era conocido, el doctor José Antonio Eguiguren. Este personaje ingresaría al poder, miren ustedes, no ingresaría al poder porque su victoria no sería reconocida por el presidente Oscar Raimundo Benavides. Sí, señor. ¿Por qué razón no sería reconocida? Porque este recibió el apoyo de los votos apristas. Y acuérdense ustedes que los apristas no se llevaban con los militares y los militares con los apristas se juraron venganza eterna. Y es así como no va a ser reconocido como presidente el doctor José Antonio Eguiguren. En tal sentido, Oscar Raimundo Benavides continuaría gobernando hasta 1939. Eso hemos estudiado en clase anterior. Hoy la pregunta es, hablar del ochenio es hablar nada más y nada menos del general Manuel Apolinario Odría. Sí, señor. La pregunta es, ¿cómo llegaría al poder este personaje? Que se caracterizó por su logo, hechos y no palabras. Un gobierno bastante populista. Señores del segundo año de secundaria, sección B, Emanuel Gomero. Miren ustedes, el gobierno de Odría se inicia con el golpe de Estado que éste daría inicio desde la Ciudad Blanca de Arequipa, un 27 de octubre de 1948. Él llamó a este movimiento Revolución Restauradora. En efecto, se restablece la oligarquía en el poder y su manejo económico, el retorno a un liberalismo favorable a las exportaciones. Algo similar como lo acontecido en la República Aristocrática. Sí, señor. Nosotros sabemos que después de un intento de industrialización y redistribución del ingreso durante los gobiernos de Benavides, Prado, Bustamante, el ochenio de Odría va a volver al esquema, nada más y nada menos, de un Estado poco intervencionista y va a confiar el desarrollo del país en la empresa privada, en el sector privado. Señores, el gobierno de Odría se va a caracterizar por la presencia del autoritarismo y la represión. A todo aquel que esté en contra del gobierno, todo aquel que hable mal del gobierno, será considerado como perseguido político. Y el gobierno no parará hasta verlo en prisión. Sí, señor, hasta verlo en prisión. Odría ingresa por la ventana. Se coloca la banda presidencial y se autoproclama presidente. Sí, señor. Este personaje asume la presidencia el 1 de noviembre de 1948 hasta 1950. Porque en el 50 este convocaría elecciones. Sí, señor. Y con elecciones manipuladas o amañadas, ganaría la presidencia de la República, convirtiéndose en presidente hasta 1956. Me explico mejor. El ochenio de Odría tuvo dos fases. Una primera fase dirigida por la Junta Militar que le da golpe de Estado a Bustamante, desde el 48 al 50. En el 50 convoca elecciones y sale ganador. Claro, tenía el sartén por el mango y se convierte en presidente desde 1950 hasta 1956. Acuérdate, mi apreciado Josep y Laura Sánchez, todo aquel que esté en contra del gobierno era perseguido. El gobierno de Odría se caracterizó por el ataque y la persecución de sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos del gobierno? Todo aquel que reclamaba. ¿Y quiénes reclamaban? Emanuel Gomero. Nada más y nada menos, apristas, comunistas, sindicalistas, periodistas, entre otros. Un enemigo bastante fuerte fue nada menos y nada más que el gran maestro de maestros, Víctor Raúl Haya de la Torre, sí señor. Tanto así que su cabeza tenía precio y no le quedó más remedio a Víctor Raúl que asilarse ¿dónde? 5 años en la Embajada de Colombia, sí señor. Uno de los instrumentos o mecanismos para disuadir, para acabar con las protestas en Lima en contra del gobierno fue la adquisición del famoso Rochabús. Ahí está la fotografía. El famoso carro rompemanifestaciones.
conocido en mi tiempo con el nombre del Pinochito, así se llamaba. Fue uno de los instrumentos más represivos introducidos durante el gobierno del presidente Odría para disuadir a todas las manifestaciones que protestaban en contra del gobierno. Para esto, el presidente Odría promulga una ley, la Ley de Seguridad Interior, suspendiendo todas las garantías personales y constitucionales. Señores, la Constitución se pone a un lado y no hay garantías. Te matan y no pasa nada, porque no hay garantías. Tú sabías y no debiste estar ahí, ¿no? Entonces, esto fue parte de la actitud del gobierno del presidente Manuel Apolinario Odría. Y ahí está una fotografía que me ha facilitado Oscar Emilio Quincho de la Mata sobre el famoso carro rompemanifestaciones, el Rochabús, conocido con el nombre del Pinochito. Sí, señor. ¿Cuáles fueron las políticas sociales del ochenio, mis apreciados estudiantes? Odría realizó obras llamativas. Su imagen estaba por encima de todo. Obras llamativas y de carácter social, que le demostraran al pueblo que el gobierno se preocupaba por ellos. Existió una influencia de la política occidental en pos de crear un estado de bienestar. Fue un gobierno, el gobierno de Odría, mi apreciado Giuseppe, el gobierno de Odría, Edwin Flores Loaiza, el gobierno de Odría, Odalis Vite, escúchame bien, se caracterizó nada más y nada menos por ser un gobierno modernizador, modernizante. Obras en cantidad. Sí, señor. ¿Qué cosa quiso dar a conocer Odría? Dictadura, mano dura, pero con desarrollo. Y acá, mi apreciada Odalis Vite, miren ustedes, van a destacar nada más y nada menos las construcciones de grandes unidades escolares y también vecinales. Destaca, por ejemplo, la construcción de la gran unidad escolar Ricardo Palma, Ricardo Bentín, Melitón Carvajal, Juan Alarco de Dagmer, Alfonso Ugarte, y así numerosas construcciones, señores, de locales escolares. Hoy estos colegios son llamados colegios emblemáticos. Entre otros aspectos, Odalis, Renzo, Sebastián Pachas, ¿no? El presidente Odría amplía la cobertura del seguro social obrero y también del empleado. Incrementó el salario de las Fuerzas Armadas y la policía. Claro, tenía que estar con ellos, era un gobierno militar. Se caracterizó también por la construcción de hospitales, tanto de las Fuerzas Armadas, policía en la Avenida Brasil y el Hospital Edgardo Rebagliati, hoy perteneciente a E-Salud. Sí, señor. Se inició la construcción, te dije, de grandes unidades escolares que ya mencioné. Hoy son colegios emblemáticos. Sí, señor. Se masificó la educación. Se dio una política de asistencia a toda persona. Y lo más importante también, Odalis, para ganarse adeptos, para ganarse la simpatía, el voto de los electores, el presidente Odría estableció que la mujer vaya por vez primera a las urnas a sufragar, le dio el derecho al voto femenino, algo importante en la historia nuestra, en la historia nacional. Y acá una fotografía del frontis que me ha facilitado Oscar Emilio Quincho de la Mata, sobre la fundación del famoso coloso de José Díaz, el Estadio Nacional, 27 de octubre de 1952. Todo el mundo se pregunta hasta hoy en día, y nadie tiene respuesta, ¿por qué razón el presidente Odría bautiza al coloso de José Díaz con ese nombre? ¿Quién fue José Díaz? No hay deportista que haya destacado. Se sabe por ahí, según la historia, que fue un soldado peruano que participó en la guerra con Chile, pero alguna persona con ese nombre es una leyenda sin responder hasta el día de hoy y queda como tarea para todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes. Y ahí está,
lo que hoy en día es la sede del Poder Judicial, antes el Ministerio de Educación, ubicado en la avenida Grau, cruce con la avenida Bancay, frente al famoso Parque Universitario. Mira esta obra, una obra maravillosa, el ex Ministerio de Educación. El actual Ministerio de Educación queda en San Borja, nada más en Javier Prado, cruce con Aviación. Pero este fue el ex Ministerio de Educación. Algo importante también, Odría estableció que a partir del 6 de julio de cada año se celebre y se festeje en el Perú el reconocimiento al maestro formador, el maestro del Perú. El presidente Odría estableció que esta fecha sería de celebración en adelante. Y de ahí, todos los 6 de julio de cada año, pues se celebra y se rinde homenaje al maestro en el Perú, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio. Así como también se dieron construcciones de viviendas populares, te dije, para obreros y para empleados en todo el país. Destacan las viviendas construidas en Matute, en toda la Victoria, Santa Marina, Lima, Callao. Resalta también la construcción de viviendas en la urbanización Palomino, ¿no? Frente a la avenida Venezuela, cruce con Fawcett, Universitaria, así como también Mirones. Y el centro vacacional en Guampaní para el esparcimiento de todas las familias. Se pobló también durante el gobierno de Odría, nada más y nada menos, para tratar de satisfacer la necesidad de un hábitat de la gente que migraba de los Andes a la costa, el famoso Cerro San Cosme en la Victoria. Y ahí está una fotografía de lo que es hoy en día esta zona de vivencia. Le dije hace un instante, se ejecuta un vasto plan de construcción de locales escolares a nivel nacional. Grandes unidades escolares, primaria, secundaria, institutos pedagógicos como el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, ¿no? Una calidad en su infraestructura, así como también con excelentes maestros. El maestro de antaño, el maestro de saco y corbata, el maestro de vocación. Un saludo para todos aquellos maestros del Perú. Y ahí está la fotografía reciente de lo que es los colegios emblemáticos, como el Melitón Carvajal en Lince y el Colegio Nacional Alfonso Ugarte, ubicado en Miraflores, ¿no? Señores, también realiza una importante modernización a través de un plan de construcción vial. Nuevas avenidas, nuevas calles, nuevas salidas. Se va congestionando el campo automotor. Y ahí vemos los autos de aquel tiempo, 1952-54. Miren ustedes, una Lima completamente distinta a la de hoy. Y ahí está la construcción de este monumento. Miren, en cuanto a salud, el famoso Hospital General Edgardo Rebagliati Martins, hoy perteneciente a De Salud. Recuerden que este hospital se construye netamente para el empleado, porque para el obrero estaba el Guillermo Almenara, pero hoy en día se ha unificado esto para todo asegurado. Otro aspecto importante también, mi apreciada Odalis Vite, mira, se crea el Centro de Altos Estudios Militares, el CAE, un centro de formación superior para los oficiales tanto de las Fuerzas Armadas y hoy la policía, donde se hacen estudios de carácter político-social como parte de la defensa nacional. Importante. Otro aspecto también importante fue la culminación de la infraestructura de la primera universidad de ingeniería en el Perú, la UNI, y su avenida principal Eduardo de Javich, primer rector también de esta Casa Superior de Estudios, la UNI. Mi respeto a la UNI. Señores, Odría va a apuntar netamente en la explotación tanto de la minería como de la pesca. Sí, señor. Va a promover la inversión extranjera y las exportaciones debido a la demanda de Estados Unidos y a la guerra que atravesaba Corea en 1953. Se reinicia el pago de la deuda externa, se van a brindar beneficios tributarios a la inversión y se va a realizar mayores exportaciones tanto en las mineras como Marcona, Cerro del Pasco, Sauner y pesqueras y la petrolera International Petroleum Company. Señores, el presidente Odría, con la finalidad de mejorar nuestra economía en el Perú,
solicitó a los Estados Unidos la llegada de una misión norteamericana presidida por el economista Julius Klein para mejorar nuestra economía en el país. Y gracias a esto se determina un libre mercado, ¿no? Una libre competencia. Desaparece el control que tiene el Estado sobre los precios de los productos y aparece pues un mercado completamente libre, una economía libre de mercado hasta el día de hoy. Señores, en el año 1956 llegaría al fin el gobierno de Odría y convocaría elecciones en Manuel Gomero y se presentarían 3 candidatos de gran importancia. El doctor Hernando de la Valle, se presentaría nada más y nada menos Manuel Prado de Ugarteche y el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, representando nada más y nada menos al Partido de Acción Popular. Este último se lanzaría por vez primera y en adelante ya se convertiría en el presidente del Perú durante 2 periodos. Señores, en las elecciones de 1956 ganaría con un 45,5%, nada más y nada menos, Manuel Prado y Ugarteche, convirtiéndose en el presidente del Perú por segunda vez. Y ahí está. Y con estas elecciones de 1956 y entregándole la banda presidencial a Manuel Prado y Ugarteche, culminaría el gobierno de Manuel Apolinario Odría, más conocido como el Ochenio en su gobierno. Bien, mis apreciados estudiantes, ingresaría entonces nada más y nada menos Manuel Prado y Ugarteche, que nos gobernaría desde 1956 hasta 1962. Y en el 62 ingresaría a gobernar, luego de convocar elecciones, nada más y nada menos el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, con su primera dama, Violeta Correa de Belaúnde. Mis apreciados estudiantes, fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Y esta clase fue dedicada a los estudiantes del segundo año de secundaria, sección B. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes. Gracias, fue tu profesor, una vez más, César Gerardo Uribe Guamaní. Gracias.